que en nombre de tu amado Hijo abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrados de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofensa por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas.
Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son como los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola la vamos a encontrar 3 veces, cuando menos, a lo largo de todo el año. Así que vamos a irle dando mordiscos de a poquito, con el fin de que podamos irla comprendiendo mejor. El contexto de la parábola es la enseñanza de Jesús, primero junto al mar y después desde el mar. Fíjense que dice: Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío enorme y entonces tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó en la orilla. La primera vez Jesús está enseñando junto al mar. La segunda vez, cuando la gente es mucha, Él se sube en la barca y desde el mar Él enseña. Esto tiene su significación. Junto al mar implica que Él está en la frontera entre Israel y los otros pueblos. Pero cuando está en el mar, ya Él está propiamente en territorio común. Y eso implica que el mensaje es tanto para los judíos como para los paganos. Por eso dice que la gente se quedó de cara al mar. Bien, la parábola que Jesús narra es una parábola que no tiene nada de extraordinario. Es decir, Jesús no es uno de esos maestros de sabiduría que dicen cosas sorprendentes o que dejan a la gente pensativa como: caramba, qué tipo tan inteligente. No, Jesús no es. Jesús es un maestro de vida, no simplemente un maestro de sabiduría que hace derroche de inteligencia desconcertante. No. Él es un maestro de vida. Y si nosotros nos fijamos, la parábola se refiere a la vida ordinaria. Sin embargo,
la palabra tiene una enseñanza comparativa, o sea, está ofreciendo una comparación con otra realidad. Y allí es donde está la gracia, que Jesús se vale de la vida ordinaria y convierte la vida ordinaria en una manera de proponer el mensaje de Dios. Esto nos lleva a la conclusión de que Dios nos habla en la naturaleza y en la historia. Y nosotros necesitamos aprender a desentrañar el mensaje de Dios en ambas realidades. Una vez que Jesús ha expuesto la parábola y se queda con sus discípulos, hay dos grupos de discípulos, los que estaban en torno a él y los 12. Recuerdan que ayer veíamos una multitud que estaba sentada en torno a él y él dijo: estos son mis hermanos, porque todo el que realiza el designio de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, estos, los que estaban en torno a él, junto con los 12, le preguntan la razón por la cual él habla en parábolas. ¿A qué se debe este cambio? Si tú venías hablando con tanta claridad, ¿por qué ahora ese cambio? La explicación que da Jesús es supremamente sencilla y nosotros necesitamos asimilar esa explicación porque nos puede servir para nuestro trabajo de cada día. Lo que sucede, les dice Jesús, es que ustedes tienen experiencia de los secretos del reinado de Dios. Los otros, los de fuera, por el contrario, no tienen esa experiencia. Y entonces, por más que miren, no ven, por más que oigan, no entienden. A menos que se conviertan y entonces se les perdone. O sea, Jesús lo que está dando a entender es esto: la gente del común está atrapada por la enseñanza que le han dado los letrados. Y él se ha dado cuenta de que esa enseñanza es como una fuerte resistencia interior que la gente tiene. Y con el fin de respetar la libertad de la gente, por un lado, por amor a la gente, y para que la gente no se repliegue y no se cierre, entonces Jesús lo que hace es estimular la inteligencia de la gente. Los pone a pensar. Los jefes en Israel le decían a la gente lo que había que pensar. Jesús no hace eso. Él les propone una parábola y los pone a pensar para que cada uno saque sus conclusiones. Es una manera muy liberadora la que usa Jesús, porque hace que la gente por sí misma se zafe del dominio espiritual que ejercen los jefes sobre ella. Y les dice: por eso es que les hablo en parábolas, porque es que viendo no ven y oyendo no entienden, porque tienen el corazón embotado, es decir, la mente la tienen reprimida, la tienen capturada. Hay una especie de secuestro
mental de la gente. A la gente le han secuestrado su capacidad de pensar. Y por eso la gente no está en capacidad de analizar el mensaje de Jesús. Así que Él tiene que dárselos como molidito a través de comparaciones, como decimos nosotros, con plastilina. Pero luego Él les explica la parábola a los suyos. Les dice, si no entendieron esta, no van a entender ninguna. Entonces se dedica a explicárselas. Lo primero que dice es esto: el sembrador siembra la palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a superar son las suposiciones. Cuando Jesús dice el sembrador siembra la palabra, nosotros enseguida suponemos que ya la entendimos. Y puede que no. Puede que todavía no hayamos entendido. Porque cuando Jesús dice, bueno, esa es la traducción, la palabra, esa expresión se puede traducir también el mensaje. Pero cuando Él habla de la palabra o el mensaje, no se refiere a la palabra hablada, o sea, la predicación, porque eso es muy genérico. Tampoco se refiere a la palabra escrita, o sea, la Biblia, la Escritura, porque eso también es muy amplio. Jesús se refiere a la palabra encarnada, es decir, al mensaje que Él ha hecho vida y por el cual está entregando su vida. Dicho de otro modo, lo que el sembrador siembra es el mensaje del amor universal. Es concretamente a eso a lo que se refiere la parábola. Y entonces muestra diversas posibilidades, 4 terrenos. Este 4 señala la universalidad. Y estos 4 terrenos, en definitiva, se resumen en 3 en los cuales el mensaje del amor universal no encuentra cabida. Para resumir, el primer obstáculo está en la superstición del poder. La superstición del poder, la ambición de poder, no permite que el mensaje encuentre eco en el corazón humano. El segundo obstáculo es el del apego a la propia fama, al propio prestigio, que es eso de estar pendiente del qué dirán, de la opinión de los demás. Eso no resulta porque la persona está más pendiente de conservar su vida que de entregarla. Tampoco allí germina el mensaje. Y el tercer obstáculo, el tercer terreno, consiste en la codicia de las riquezas y de todas las preocupaciones de este mundo, donde tampoco puede germinar el mensaje, o sí germina, pero se asfixia, se ahoga. Hay finalmente un cuarto terreno, donde el mensaje se escucha, se sigue escuchando, se acepta y da una sorprendente cosecha.
Es una cosecha progresiva, 30, 60, 100 por uno, con lo que Jesús quiere dar a entender que cuando se recibe el mensaje del amor universal con un corazón bueno y generoso, la persona se va dando cada vez más hasta darse por completo como lo que Él hace. Esta síntesis de la parábola la vamos a ver más adelante ya en detalle, pero nos hace comprender, primero, Jesús quiere dirigir nuestra mirada a la vida, a la historia donde nosotros estamos viviendo. En segundo lugar, nos pide que nos despojemos de todas las suposiciones que no nos permiten captar el mensaje del amor universal. Y en tercer lugar, nos previene contra las falsas posturas que podrían dañar el impacto del mensaje en nuestra vida.